Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos. Hoy comenzamos la tercera clase de filosofía común, al igual como se transmite desde los estadios, ya que esta semana juega Chile versus Uruguay. No nos olvidemos, que es importantísimo también esta situación, ¿cierto? Vamos a meternos en la tercera unidad, que vamos a hablar de las meditaciones metafísicas de Renato Descartes. Esta sería la guía número 1 de la tercera unidad. Primero tenemos que decir que el objetivo que vamos a tener para esta clase es conocer y comprender el pensamiento de Descartes en cuanto a la búsqueda de la verdad racional. Bien, todo lo que el hombre conoce o todo lo que el hombre ha aprendido, lo ha aprendido a través de los sentidos. Los sentidos son los que a nosotros nos colocan en contacto con la realidad, ¿ya? Y los sentidos son obviamente 5: oír, oler, tocar, degustar y ver. Estos 5 sentidos son los que a nosotros hace que tengamos relación con nuestra realidad y podamos emitir juicios de ella. Buena realidad, mala realidad, feo, bonito, justo, injusto, etc. Pero Renato Descartes dice que estos sentidos muchas veces nos engañan. Y como nos engañan, no podemos confiar en ellos. Chuta, aquí quedamos todos marcando ocupados, porque obviamente al decirnos que nos engaña, estamos diciendo de que los sentidos dicen cosas que a nosotros nos convencen y nosotros quedamos con eso como verdadero. Y si empezamos a ver algunos ejemplos, podemos darnos cuenta de que efectivamente es así. Por ejemplo, cuando vamos por la carretera y vemos un charco de agua adelante, y cuando llegamos ahí nos damos cuenta que no hay un charco de agua, sino que era simplemente el proceso de refracción que tiene el sol al colocar en el pavimento. Y ahí los sentidos nos engañaron. O, por ejemplo, cuando vamos en la misma carretera y estamos viendo un letrero que dice una cosa que dice peligro y nos acercamos cada vez más al letrero y no decía peligro, sino que decía pediculosis. Y era una publicidad. O, por ejemplo, cuando creemos que nos llaman, la mamá nos llama, nosotros acudimos al llamado y le decimos, madre, nos llamaste, y la mamá dice, pero tú estás loco, yo no te he llamado. Y ahí nos damos cuenta que nosotros escuchamos efectivamente que nos llamaron, y ahí nos damos cuenta que los sentidos nos engañaron. Pues bien, dice Renato Descartes, si los sentidos nos han engañado al menos una vez, ¿es posible que nosotros podamos creer en un 100% en ellos? La respuesta lógica a esta pregunta es obviamente no, porque alguien que te engaña una vez, tú no puedes confiar del 100% en ello o en ella, porque si tú logras colocar nuevamente la confianza en esa persona que ya te ha engañado, después no puedes andar quejándote de que te engañó, porque tú mismo fuiste el que cometió el error en creer nuevamente en esa persona y darle todas las facilidades para que te engañara nuevamente. Por lo tanto, ¿por qué te quejas? Pues bien, Renato Descartes dice que si los sentidos nos han engañado más de una vez, no debemos confiar 100% en lo aprendido a través de ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Esto quiere decir de que a lo mejor el cielo que lo vemos azul no es azul, a lo mejor es de otro color. A lo mejor estamos diciendo de que la noche no es noche. A lo mejor estamos diciendo de que nuestra señora, nuestra amada, nuestra polola o pololo o marido no es tan bello como nosotros creemos verlo o verla. Y los sentidos nos engañan. Pues bien,
Si nos engañan los sentidos, dice Renato Descartes, y no caer en esta duda tan fuerte en esta primera meditación, que es su primer capítulo, dice de que desechemos todo lo aprendido a través de los sentidos. Que desechemos todo lo aprendido a través de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto, estimados alumnos? Quiere decir que los quedemos sin vista, que los quedemos sin oídos, que los quedemos sin nariz, que los quedemos sin boca, que los quedemos sin cuerpo. Es decir, que los quedemos una masa pero amorfa. ¿Qué quiere decir masa amorfa? Quiere decir una masa sin forma. Al sacarle todos los sentidos quedamos una masa sin forma, pero no le sacamos el pensamiento, dejamos el razonamiento en la masa. Y por lo tanto, si dejamos solo el razonamiento en esa masa amorfa, ¿qué sucedería? Pues bien, aquí viene la segunda meditación y dice que si nos vamos a quedar solo con la razón en esta masa amorfa, mientras esta masa amorfa tenga razonamiento y esta masa amorfa en ese razonamiento esté pensando, nadie le puede negar la existencia. Es decir, que mientras esa masa amorfa que tiene pensamiento esté pensando, obviamente está existiendo. Y al estar existiendo, es la primera verdad que encuentra basada en la razón. Porque nadie puede negar que una cosa que piense no esté existiendo. Y ahí sale su frase que hasta el día de hoy muchos anuncian para hablar ciertos temas filosóficos, que es cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Es decir, que mientras yo esté pensando, nadie me puede negar que yo estoy existiendo. Y aquí encontramos una primera verdad racional absoluta basada en la razón. Y cuando digo verdad racional absoluta basada en la razón, es que es una verdad que nadie la puede negar, porque mientras estés pensando, obviamente te estás dando cuenta de que estás existiendo. Este es el pensamiento de Renato Descartes. Pues bien, muchachos, fin de la clase y que estén muy bien.